Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso les traigo un nuevo qué fue de la vida de estos jugadores y vamos a estar repasando el plantel de Independiente en el torneo final 2013, plantel que finalmente terminaría descendiendo a la B Nacional por primera vez en la historia del rojo. Vamos a estar repasando cada uno de los futbolistas que estaban en ese plantel, qué fue de su vida después de todo esto, si se quedaron o no en Independiente y bueno, hoy en día en qué clubes se encuentran o en algunos casos si se terminaron retirando o no. Como les dije siempre, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y arrancamos con todo con este primer video. Vamos a arrancar por el arco como hacemos siempre. Realmente tenía muchos nombres y de garantías, pero igualmente Independiente en el arco no logró encontrar grandes respuestas. El arquero titular de ese campeonato fue Diego Rodríguez, el ruso, que después también sería clave en la obtención del ascenso a la B Nacional la temporada siguiente. Estaría Independiente entre el 2011 y el 2016. Obviamente los errores después lo terminaron jodiendo, por lo cual no pudo mantenerse en el rojo. Pasó por Rosario Central sin pena ni gloria, por la segunda división de Japón, por Defensa y Justicia cuando fue subcampeón en el último campeonato, pero obviamente fue suplente de Unzaín y hoy en día es titular en Central Córdoba de Santiago del Estero. El arquero suplente que tenía este equipo era Hilario Navarro, realmente igual tenía varios arqueros interesantes. El ex futbolista de Racing, que había llegado a Independiente libre desde la academia, que pasaría por San Lorenzo, después nuevamente por Independiente, por Estudiantes de La Plata, por Banfield, por Boca Unidos y que hoy en día se encuentra jugando en el fútbol paraguayo en Resistencia de la segunda división. Fabián Asman también estaba ahí, otro arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente que había arrancado con todo en su momento en el rojo, pero que le costó después hacer bien primera. Independiente, Las Palmas, nuevamente Independiente hasta el 2014, Mérida, después Quilmes, Vélez, Agropecuario y hoy en día se encuentra en Aldo Civi, donde si no me equivoco es suplente. Y otro arquero que también estaba en ese plantel, también surgido de las inferiores del rojo, que después tampoco se pudo afianzar, era Adrián Gavarini. Fíjense qué garantía que tenía Independiente en el arco en esa época. 4 arqueros que tranquilamente podían ser titular, por lo menos en ese momento, en cualquier equipo del fútbol argentino. Independiente, Newell's, Argentino Junior, Tigre, Olimpo y hoy en día Gavarini, quizás el que mejor actualidad tiene, se encuentra en Liga de Quito siendo titular. Pasamos a la defensa ahora. Uno que jugó 16 de los 19 partidos fue Cristian Tula, defensor central surgido en Ferro, que había pasado por River, por Arsenal, por San Lorenzo, por Atlético Nacional, llegó a Independiente para jugar en el año 2012, se quedaría en el rojo hasta el año 2015, es decir, se quedaría después del descenso. Juventud Unida de Gualeguaychú, Fénix, Sportivo Italiano y hoy en día ya con 41 años se encuentra jugando en Tocsud. Claudio Morel Rodríguez era otro que también tuvo bastante continuidad, 16 partidos también para el paraguayo, que pasó por San Lorenzo, por Boca, por Deportivo La Coruña, que llegó a Independiente del 2012 y se fue en el 2014, pasó por Sol de América por 12 de octubre y después de pasar por alguna que otra campeonato amateur de nuestro fútbol terminaría retirándose en el 2018. Julián La Avispa Velázquez, otro que jugó 14 de los 19 partidos en ese campeonato. Independiente, un frustrado paso por el Genoa que no se terminó concretando. Después pasaría por el Gazmen de Rumania, por el Hajduk Split de Croacia, Cruz Azul y hoy en día se encuentra en los Cholos de Tijuana de México. Otro que también tuvo cierta continuidad con 12 partidos fue Lionel Galeano. Al igual que Julián Velázquez, habían arrancado como una de las grandes promesas del rojo y después terminarían pinchando bastante. Independiente, después se terminaría yendo a Rayo Vallecano, Godoy Cruz y hoy en día se encuentra jugando en el Tiburón de Mar del Plata, obviamente Aldo Civi. Otro que también estaba en esa defensa era Eduardo Tuzio, el ex defensor de San Lorenzo, de Olympique de Marsella, de River, de también Mallorca de España. Había llegado a Independiente del 2009, se quedó hasta el año 2013, obviamente después de esta situación terminaría yéndose y se quedó en Ferro hasta el año 2016, que es cuando se termina retirando. También estaba en este plantel Alexis Zárate, que quizás no hizo una gran carrera como futbolística, pero que realmente ha tenido bastantes conflictos, sobre todo con lo que es la parte fuera de las canchas. Independiente, Temperley, pasa de Letonia, que es el último equipo en el cual estuvo jugando, después termina siendo condenado a 6 años por la violación de la novia de Martín Benítez, y hoy en día, si bien no se encuentra en prisión, tampoco se encuentra jugando en ningún club y es agente libre. Gabriel Vallés, uno de esos futbolistas que llegó a Independiente, se quedó un montón de años y que nunca terminó demostrando un nivel interesante. En Godoy Cruz lo había hecho bien, el club donde había surgido, estuvo en el rojo entre el 2010 y el 2015, después pasaría por Juventud Unida, por el ascenso de Brasil, por Gutiérrez y hoy en día se encuentra jugando en Huracán de las Heras. Lucas Villalba, otro que tampoco tuvo ninguna chance en el rojo, pero en los demás equipos donde jugó bastante. Independiente, pibe de ahí de las inferiores, después pasaría por Atlético Tucumán, se afianzó, después sería préstamo a Huracán, también jugó bastante y hoy en día se encuentra jugando con bastante regularidad en Aldo Civi. Gonzalo Contreras, quizás uno que no tengamos mucho en vista porque después no hizo una gran carrera. Después de jugar a Independiente 4 partidos en ese campeonato, pasaría por San Martín de San Juan, aunque solo jugaría en la reserva, por Talleres de Remedio de Escalada, por San Martín de Mendoza y hoy en día
es jugador libre. Y el último de los defensores que voy a estar repasando es Juan Manuel Trejo, con una historia particular. Jugador que estaba en Independiente de esa época, jugó 3 partidos en ese campeonato, se pasaría a Quilmes, debería abandonar el fútbol por una lesión y porque no conseguía equipo. Es el famoso jugador que después salió por varios medios de comunicación diciendo que tenía que manejar un Uber para poder mantenerse, y hoy en día consiguió un nuevo equipo y está jugando en Talleres de Remedio de Escalada. Nos vamos a la mitad de la cancha ahora, y en el primero que nos vamos a encontrar es uno de los que más jugó y uno de los que creo yo es más resistido por la hinchada Independiente de esa época. Hernán Fredes, uno de esos futbolistas que se ve que tienen ciertas cualidades para jugar al fútbol, pero que evidentemente también son bastante pecho. Hernán Fredes apareció en Independiente, jugaría en el Metalist de Ucrania, en Arsenal de Sarandí, en Defensa y Justicia, en 3 de febrero de Paraguay, y hoy en día se encuentra jugando en Sol de América. Uno que también estaba allí, que había llegado hace poquito para darle una mano al club, pero que no lo logró, fue Daniel El Rolfi Montenegro. Surgido en Huracán, en Marsella, de muchos pasos por River e Independiente. Había jugado en España, en Zaragoza. También había estado en el fútbol de Rusia, en América de México. Llegó a Independiente, no logró realmente hacer mucho pie, creo que 16 partidos, solamente 2 goles en ese campeonato, y se termina yendo a Huracán, donde se retira en el año 2018. Osmar El Malevo Ferreira, otro que también jugó bastante durante ese campeonato, pero que no lo hizo en un muy buen nivel. River, CSKA Moscú de Rusia, PSV Eindhoven de Holanda, después jugó en San Lorenzo, jugó en el Dnipro de Ucrania, llegó a Independiente, jugó varios partidos de ese campeonato, pero no fue importante para que el equipo se pueda quedar. Rafaela, Fútbol de Grecia y Boca Unidos hasta que se retira en el año 2018. Fernando Godoy, otro pibe del club que jugó bastante ese campeonato, 12 partidos. Jugó obviamente en Independiente, en el Fútbol de Grecia, en Godoy Cruz, en Alto Civil y hoy en día se encuentra en Talleres de Córdoba. Fabián Vargas, uno con bastante historia en nuestro fútbol, sobre todo lo que había logrado en Boca. América de Cali fue el primer club donde se inició, después todo lo que ganó en el Club Ceneice, Inter de Porto Alegre, después jugó en el Almería de España, en el AK de Atenas de Grecia, llegó a Independiente, malo lo que fue su paso por el rojo, Barcelona de Ecuador, Millonarios y se retiraría en La Equidad de Colombia en el año 2018. Federico Mancuello, uno que después terminaría explotando post ascenso nuevamente a la primera división, pero que en esa época realmente no jugó mucho y tampoco fue muy importante. Independiente, préstamo del Grano, vuelta a Independiente, venta a Flamengo después de su gran paso por el rojo, se iría a Cruzeiro y hoy en día se encuentra jugando en Toluca de México. Lionel El Lolo Miranda, uno que también lamentablemente a Independiente no lo supieron aprovechar y en el primer lugar donde tuvo cierta continuidad demostró toda su calidad. Independiente, muy pocos partidos durante ese campeonato, se fue en el 2015 a préstamo al Houston Dynamo de la MLS, después lo prestaría en Defensa y Justicia, donde obviamente empezó a tener mucha más continuidad y termina a explotar en ese campeonato de la mano de Beca Cheche, y hoy en día se encuentra jugando también en los Cholos de Tijuana. Jonathan Santana, uno que hablé ayer, si no me equivoco, justamente hablando de héroes olvidados, que había tenido una participación importante en Nueva Chicago, ex Nueva Chicago, San Telmo, San Lorenzo, River, Wolfsburgo de Alemania. En Independiente mucho no pudo hacer, tampoco jugó bastante. Después iría a Belgrano, después a Cerro, después a Sarmiento y hoy en día se encuentra jugando en Sportivo Luqueño de Paraguay. Víctor El Chapa Zapata, uno que había tenido un muy buen paso por Vélez previo a llegar a Independiente, surgió en Argentino Junior, también bastantes años en River, Valladolid de España. Lo que dije del Fortín, en Independiente no logró hacer pie, mismo este campeonato jugó creo que 3 partidos nada más el Chapa, después iría a Unión y finalmente en el año 2015 se retiraría en el Funebrero. Y también para terminar con la parte de los mediocampistas, Roberto Batión, uno que en su momento había sabido ser importante, sobre todo en la extensión de la Copa Sudamericana de la mano del Turco Mohamed, no jugó prácticamente nada de ese campeonato, creo que un partido solo, había surgido en Unión, Argentino Junior, Fútbol de Grecia, Banfield donde más destacó. Jugó en Independiente del 2010 y el 2013, después hirió el Boys, Almería de Grecia y se termina retirando en el 2017 en Atlético Pilar. Y nos vamos ahora con el tema de los delanteros. Obviamente uno de los que quizás no tanto se recuerden, pero que más jugó, es más, fue el goleador de ese campeonato, fue Adrián Fernández, paraguayo que había surgido en el club, que jugó 12 partidos ese campeonato, marcaría 4 goles, algunos importantes para darle cierta vida a Independiente, pero que después lamentablemente no terminaría alcanzando. Después de esto se iría a Quilmes, ya sin lugar tanto en el rojo, Libertad de Paraguay, Grecia, Sportivo Luqueño, Almagro, Guayurquiza y hoy en día se encuentra jugando en Sportivo San Lorenzo, también del fútbol guaraní. Juan Fernando Caicedo, uno de los que más llamó la atención cuando llegó, justamente había sido refuerzo para ese último campeonato para la delantera Independiente, que como dato curioso, él y un jugador más solamente llegaron para ese campeonato, o sea que realmente Independiente también pecó un poco de sobrar la situación y no reforzarse como debía para poder afrontar ese torneo tan decisorio. Juan Fernando Caicedo, que jugó bastante, 14 partidos, marcaría 2 goles. Cortuluga también había pasado por Deportes Quindío, Independiente, como les dije antes, apenas descendió el equipo, se fue a Santa Fe, pasó por Huila, pasó por el DIN, por Independiente Medellín, y hoy en día se encuentra jugando en la MLS en New England Revolution. Ernesto El Tecla Farías,
que había tenido buenos pasos por varios clubes, Estudiante de La Plata donde había surgido, Palermo Italia, River, Porto, Cruzeiro, llega Independiente, tiene una buena época, quizás el partido más recordado del Tecla, el triplete contra Boca para ganarle 5-4 sobre la hora, después 5-4, 4-3, bueno, pero para darle vuelta al resultado a Boca, después de esta parte de Independiente nefasta se termina yendo a Danubio y se termina retirando en América de Cali en el año 2017. Otro que también estaba, Luciano Leguizamón, que había llegado con el cartel de una de las grandes figuras del fútbol argentino por lo que había hecho en Arsenal y que se terminó llevando todas las copas del rojo. Gimnasia y Esgrima de Concepción, el equipo en el que surgió, jugó también en River muy poquito, pasó por Gimnasia y Esgrima de La Plata, pasó por Talleres, por Arsenal, su mejor paso sin ningún tipo de duda, por Independiente, después de eso se iría a Colón, jugaría también en la UTC de Perú, jugaría en Guaraní Antonio Franco y hoy en día se encuentra jugando nuevamente en el club que lo vio hacer, que es Gimnasia y Esgrima de Concepción de Uruguay. Y dos que también estaban en el plantel, que los nombro juntos porque siguen estando en el plantel, son tanto Francisco Pizzini, delantero que tendría varias lesiones, delantero extremo, que tendría un paso a préstamo por Olimpo y que hoy en día se encuentra nuevamente en el plantel, y también que tuvo muy escasa participación en este torneo, 2 partidos solamente, Martín Benítez, uno que hoy en día sí se ha consolidado mucho más allá de que lo putean todos los hinchas, se ha consolidado mucho más en el rojo, también fue parte de ese plantel. Son los únicos 2 futbolistas de ese plantel que descendieron que se mantienen aún en el club. Y por último, para rebasar rápidamente, el técnico Miguel Ángel Brindisi, que había salido en su momento en el 94 campeón con Independiente, uno de los mejores futbolistas que se han visto sin ningún tipo de duda también en nuestro fútbol, pasó por Boca, pasó también por el fútbol de Honduras como DT, llegó a Independiente después de lo que había sido su último paso como DT en el 2011 por Huracán, le quiso dar una mano, nadie quería agarrar ese fierro caliente, lo agarró él, se terminó quemando y desde allí no volvió a dirigir nunca más en ningún equipo. Así que no mucho más, espero que les haya gustado la idea del video, obviamente que me pongan otros qué fue de la vida que les gustaría que haga, calculo que el próximo posiblemente sea la selección del 2006 de Peckerman, con Riquelme, entre otros, y bueno, repasar qué fue de la vida de la gran mayoría de esos futbolistas, aunque la gran mayoría justamente debe estar retirado, pero bueno, post mundial, cómo les fue, que me sigan también en mis redes sociales, y nada más, les mando un saludo y nos estamos viendo mañana en otro video.